este caso estamos con Mariel Ferrer. Después ya se va a identificar bien, pero para mí, bueno, nadadora de aguas abiertas y demás, nos va a contar un poco. Antes que nada, bienvenida, gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Ever, por esta invitación. A mí me encanta hablar de esta disciplina que yo practico, que en realidad es la natación, y que bueno, yo le busqué la vuelta de poner, digamos, tantas horas de entrenamiento, llevarlo a algún lugar que me permita ver mi evolución. Yo nado desde muy chiquita. Yo empecé a nadar a los 6 años por una cuestión de mi hermano. Antes, digamos, las cosas funcionaban así. Un hermano mío es 8 mesino, entonces antes se decía, y ahora también, que la natación ayuda al desarrollo de los pulmones. Entonces, bueno, ni bien tuvo la oportunidad mi mamá, encontró una pileta y lo mandó a nadar. Y antes lo que hacía un hermano hacían los dos. Chao, sí, se acabó. Sí, no había tanta opción. Yo quería ser gimnasta en realidad, pero bueno, me tocó nadar. Y nadé hasta los 14 años. Y aprendí yo siempre digo, con los mejores profesores en el Club Gimnasia Esgrima en la ciudad de Santa Fe. Después hice gimnasia deportiva, después, bueno, hice un montón de deportes, todos. Yo hasta tiré esgrima, o sea, para mí la vida es el deporte. Si vos me preguntás, yo hice básquet, vóley, tenis criollo, porque era el que había en el club. Yo iba al Club Gimnasia Esgrima, entonces todo lo que había para hacer en ese Club Gimnasia Esgrima, yo lo practiqué. Y en una época también se tiraba esgrima, que no llegué a participar en torneos porque era una cuestión, una fórmula. El florete era muy pesado para mi peso. Mirá. O sea, siempre fui muy flaquita y aparte era peticita. Después crecí como a los 15. Un día pegué el estirón. Entonces el florete era muy pesado para mí. Si no, yo tiraba esgrima maravillosamente. Como tenía mucha elongación, siempre me gustó la gimnasia deportiva. Bueno, pero nunca llegué y después ya la disciplina también se disolvió. Bueno, o sea que para mí el deporte es como la historia de mi vida. O sea, practicar deporte yo en una ciudad, acá en las pueblos es distinto, pero en las ciudades o estás en la calle o estás en un club. Sí. Es otra cosa. La ciudad, yo soy de la ciudad de Santa Fe, entonces mi mamá dijo a un club. Y estar en la calle, en una ciudad grande o algo. No es lo mismo que acá andar en bicicleta, ir a la escuela, ir al club. No, son cosas distintas. Ahora mucho peor, pero bueno, cuando yo era chica tampoco, o sea, mi mamá dijo al club. Así que todo lo que yo pude hacer, todos los deportes fueron siempre en el club. Bueno, bien, Bueno, de ahí me quedó, yo te decía, de ahí me quedó que, bueno, lo que más hice fue natación. O sea, yo podía hacer otras cosas, pero a nadar tenía que ir sí o sí. Sí, bueno. Ya era mi mamá a nadar sí o sí porque íbamos con mi hermano, bueno. Y aparte participábamos en los torneos y hacíamos, bueno. Yo nunca fui, porque todos me dicen, ay, debes haber sido maravillosa. No. Yo tenía toda la técnica, todo el estilo, pero yo era muy lenta. O sea, no tenía velocidad. Y en ese momento lo que más se hacía eran competencias de pileta. Bueno, yo tenía mis compañeras, siempre eran más rápidas que yo. Entonces, bueno, a la hora de participar en los torneos, y por ahí participaban ellas, yo participaba en una apuesta, pero no era donde me destacaba. Me destacaba siempre, el profesor decía que yo nadaba divino y aprendí a nadar los 4 estilos. Bueno, a los 14 dejé. Y después, bueno, pasó la vida, pasó, y mi cuerpo tiene memoria. Yo sí, cuando tenía posibilidades nadaba en algún lugar, en una pileta, en algún río. Y cuando me vine a vivir a Arequito, muchos años después, yo ya tenía más de 30 cuando me vine acá, para hacer una actividad con mis hijos, que eran adolescentes en ese momento, empezamos a nadar. Y de hecho empezamos a nadar en un club raro, porque fue 1 de julio, raro para la familia, digamos, pero bueno, sí, fue así, y con los mellizos Carotti, eran nuestros profesores. Y bueno, cuando yo fui me toman una prueba a ver en qué grupo me ponían, me decían, pero bueno, era mejor que todo. Claro, y uno no, aparte yo no tenía, o sea, yo sabía que mi profesor me decía que nadaba lindo, pero antes no había. O sea, con mucho había una foto, no había filmaciones. Claro. Uno no se veía, no tenía el reflejo de cómo iba. Solamente era lo que decía el otro. O sea, no había, hoy por hoy sabes cómo haces cualquier cosa porque estás filmada y tenés fotos en todos lados o te filma un amigo. Antes no existía eso. Para ahí había filmaciones, pero era de los nadadores que estaban en los top 5, que sí, lo filmaban. Sí, no, el resto no había un registro filmográfico de cómo uno nadaba. Bueno, así que ahí, pero claro, era todos los veranos. Pero yo lo disfrutaba un montón, nadé 2 o 3 temporadas, después ya mis hijos se fueron porque terminaron la secundaria, se fueron a estudiar, volvieron a Santa Fe a estudiar en la universidad. Bueno, y entonces yo empecé a nadar sola y después vino la pileta climatizada. ¡Qué joya! Fue como, claro, para mí maravilloso, porque permite mantener la continuidad. Yo veía siempre, pues solemos ir a la sierra, yo veía que en Santa Rosa se hacía, en Villa Rumipal, que está antes de llegar a Santa Rosa de Calamuchita, el cruce del lago. Y
¿alguna vez me acerqué como para participar? No. Eso, perdóname que te corte, Mariel, pero hace muchísimo que se viene haciendo. Eso hace, no sé, creo que va por la edición 30 y pico, ¿sí? Y aparte no es continuada, hay veces que se hizo, otras veces que no. De hecho, en los años de pandemia, 3 años no se hizo. Bueno, entonces, claro, yo me acercaba a lo mejor a Villa Rumipal y decía, pero claro, no conocía la mecánica de lo que es el agua abierta. Te tenés que anotar 8 meses antes, no es que vos vas un día, llegás y decís, me quiero cruzar el lago y no, te tenés que anotar. Bueno, la posibilidad de internet, empecé a averiguar, entonces yo creo que era agosto, busqué Villa Rumipal, evento, cruce del lago, inscripción aquí, clic. Eso es, esa curiosidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Me inscribí. Te inscribís, te llega un mail, haces todas estas cuestiones se pagan ahí. Sí, que después te dan el gorrito, o sea, tener la medalla, porque a todos se les da medalla en aguas abiertas, salvo que sea un grupo elite. O sea, se premia lo que se llama el finishers o la llegada. O sea, el llegar es importantísimo. Bueno, y así un día fuimos con un grupo de acá del Club Belgrano. Claro, teníamos la continuidad del entrenamiento, pues nos dábamos en verano y seguíamos en invierno, que se corta a veces un mes y algo. Y después teníamos el entrenamiento de decir, bueno, ya que tantas horas estoy nadando, qué lindo, y lo fui combinando con viajes. Entonces, bueno, empecé cruzando el lago 1200 metros, que en el momento ese a mí me pareció que era, o sea, yo me sentí campeonato del mundo. Maravillosa, dije 1200 metros. Bueno, y en ese momento me di cuenta que, o sea, que nadaba bien, que nadaba rápido, obtuve un tercer puesto, esas cosas inimaginables, porque es por categoría, por edad. Claro, entonces yo, digamos, empecé a competir también ya cerca de los 50 años, entonces era como que, wow, bueno, qué lindo. Y así empecé después fui buscando, a ver, un río, tanta agua que tenemos una provincia que está, o sea, tenemos ríos por todos lados. Entonces empecé ríos, lagunas, en Santa Fe está la laguna Setúbal, lagos, nadé de noche, o sea, siempre buscando cosas distintas, cada una tiene un encanto distinto, una manera de abordarla distinta, porque son distancias, o sea, yo siempre digo, empecé 1200 metros y este año, en el mes de enero, el 1 de enero, hice 34.000 metros, o sea, 34 kilómetros en el agua, 4 horas y media nadando. Y eso ocurrió en un lapso, 2018, que fue cuando abrió la pileta climatizada acá, ahora, al 2025. ¿Eso en qué evento fue los 34 kilómetros? Es el Chapetón Paraná, por el río Paraná. Desde Chapetón te llevan Chapetón, que está de Villa Urquiza un poco más arriba. Yo ya Villa Urquiza Paraná la hice un par de veces, que son 21 kilómetros. Y el verano me dije, bueno, yo quiero hacer la Chapetón Paraná. Y entonces, bueno, 4 horas y media, 34 kilómetros. Sí, es un montón en metros, o sea, de 1200 a 34.000. Pero bueno, todo esto es la posibilidad de tener una pileta climatizada acá en Arequito, de poder hacer la actividad verano, invierno, de tener profesores, por supuesto, a disposición, todos ellos siempre entrenándome de alguna manera a distancia con entrenamiento. Bueno, empezó en su momento Paula Tosticarelli de Casilda, bueno, ahora está Iván Giulietti, ahora también está Carlitos Garelo también. Bueno, todos ellos te van armando los entrenamientos. Y bueno, he tenido la posibilidad de en algunos hacerlos sobre todo el cruce del lago, que lo hicimos varias veces con grupos de acá de Arequito. Bueno, y yo trato de incentivar, digamos, a que hay un montón de cosas que se pueden hacer. O sea, y también hemos participado en torneos de pileta, bueno, pero a mí lo que más me gusta, como yo sé que no tengo velocidad, pues no la adquirí, o sea, no fue algo que lo pude adquirir. La velocidad no vino conmigo, yo siempre digo, nado en modo crucero. Yo pongo una marcha y voy. Y después lo que fui buscando fue siempre llegar a la meta en mejor estado, porque bueno, a veces yo empecé 1200 metros, después me animé a una carrera de 8 kilómetros en el río, que son cosas distintas, porque el lago no tiene corriente. ¿Cuál es la gran diferencia? Esa. El lago y la laguna no tienen corriente. Nada, es como nadar en pileta. Claro. Sí, entonces, a lo mejor hacer 1200 metros te lleva media hora. Cuando vas en el río siempre se nada corriente a favor, salvo que hagas el cruce del río La Plata, que ahí lo agarras, o sea, el río cruza y vos tenés que ir, o sea, como te toque. O sea, en realidad te va empujando para un lado y te tenés que tratar de mantener, digamos, el objetivo. Hace poco creo que lo intentó, que yo le hice una nota, una chica de acá, de Cañada de Gómez. Tal cual. Agustina, sí, es una...
Es muy duro el cruzar el Río de la Plata, porque Le aparte, faltó por muy poco. muy poco, pero no te da más el cuerpo. O sea, llega un momento donde te vence, porque no es como nadar, son distintas situaciones. El río con la corriente a favor, no es que sentís que el río te lleva, pero no vas haciendo fuerza. Guarda que te pueden tocar vientos cruzados. A mí me ha pasado. Entonces vos vas nadando y sentís que vas nadando y el brazo, cuando está el recobro, el brazo se te va pasando por arriba de la cabeza, ¿viste? Claro. El viento acá. Que es una dificultad. Nadar en aguas abiertas o sea, es tu preparación física y las condiciones ambientes que te toquen. O sea, te puede tocar. Yo he nadado días, no se permite cuando hay tormentas eléctricas. Con lluvia, yo he nadado con lluvia, con viento, de los lugares que se te ocurran. O sea, a favor nunca. Siempre los vientos fueron cruzados. Los vientos siempre han venido cruzados a mi vida, siempre. Y es todo, es único. El agua, la temperatura. Yo soy de nadar, o sea, a mí me gusta nadar en malla, no nado en agua fría. O sea, es algo que se entrena, ¿eh? Pero bueno, tampoco acá se tendría que ir, pues se entrenan los ríos, o sea, en temporada de invierno, por ejemplo en el Carcaraná, hay gente que viene porque es un río muy frío, porque corre mucho, pero tenés que ir a 10 minutos, 15 minutos, o sea, es toda una... No es que te podés tirar así al agua fría y la pasás bien, no, se entrena. Se entrena, algo que se entrena. Y nunca me interesó, la verdad que a mí pasar frío no. Entonces, bueno, pero igual a veces el agua está frío, a veces el río está frío, a veces afuera hace frío. Claro. A veces afuera hace mucho calor. A mí me pasó cuando yo hice la Villa Urquiza Paraná, que fue en febrero, después fue la Maratón Santa Fe Coronda, era un calor que nos dijeron, o sea, teníamos cada 20 minutos nos tenían que hidratar. Vos sentías que yo decía, llévame por el canal, porque el agua estaba muy caliente, o sea, muy caliente. Llegó un momento como que te vas ahogando, sentís que de la temperatura, la temperatura del agua, más la temperatura de afuera, y yo lo veía a mi hermano, que es el que me acompaña en la canoa, que transpiraba. Claro. Yo decía, no, el calor también, o sea, no es que es bueno porque estás en el agua uno pierde, se deshidrata con muchísima facilidad, entonces te tenés que, más allá, haga frío o no haga frío, te tenés que hidratar. Cuando haces distancias largas, de más de una hora, tenés que empezar a hidratar. Vienen bebidas especiales que no tienen ningún componente más que recuperación de los hidrolitos, digamos, es una cuestión para recuperar rápidamente toda ese agua que se va perdiendo, para no deshidratarse, te deshidratás y ya después el cuerpo te empezás a calambrar y un montón de cosas. Entonces yo fui entrenando todo eso, yo buscando con nutricionistas, con gente con experiencia, preguntando, y para cada vez que llegaba a los lugares, llegar cada vez mejor. No llegar, cuando estás mucho tiempo, la parte de la horizontalidad, cuando te levantás, produce un mareo importante. Vértigo, claro, es una sensación así como que parece que seguís en horizontal, es como el laberinto, le dicen, esa sensación de que es un mareo que no lo podés manejar, digamos, es como que te queda en el cuerpo el movimiento del río. Y bueno, yo la verdad que es mucho cabeza, es mucho, por supuesto que entrenamiento. Por ahí la gente piensa que yo, o sea, nada, me acerco a cualquier lado, me tiro, nado, no, entreno un montón de horas.